qué? Porque hemos aceptado la matriz histórica, esto ya lo decía Barata en un libro famoso, que es Crítica al Derecho Penal y Criminología y Crítica al Derecho Penal, decía, nos estamos comprando una política criminal de arrastre histórico. Y además, como esto lo vemos normativamente y lo vemos en el Código Penal, creemos que, digamos, que la política criminal está fijada por el Código Penal, que es un error garrafal. Y luego, como tenemos una visión normativista de esto, de repente nos parece que, qué sé yo, que hay que tener delitos informáticos, que hay que tener esto, que hay que tener aquello, modas que van, y nadie finalmente se diseña político criminal. Esto es una de las condiciones de vacancia de ideas que influyen muy fuertemente en la eficacia del poder punitivo. Entonces, cuando después nos quejamos de que solamente metemos a los pobres en la cárcel, es porque en realidad nuestras organizaciones lo único que saben hacer es eso. Entonces, si lo único que saben hacer, van a hacer eso. Y dejamos que el arrastre histórico nos lleve adelante. Bien. Hoy ya no queremos hacer eso. Hoy ya queremos tomar el control de la política criminal y para tomar el control de la política criminal hay que estudiar. Hay que estudiar. El otro día, por ejemplo, todos sabemos, la política criminal después tiene una prima hermana que es la política de seguridad que están dando vueltas por ahí, como pasa en otras políticas. Y hay muchísimo material sobre esto. Por suerte ya se está avanzando, los ministerios públicos han avanzado y han creado unidades de política criminal, unidades de análisis del delito en toda América Latina, se está empezando a hacer eso, pero estamos en pañales. Hacia donde vamos es poder tener una comunidad técnico-académica de gente que sepa hacer política criminal o pueda acompañar el proceso decisorio político llenándolo de contenidos. Ahora, la primera pregunta que yo le tengo que hacer al análisis político criminal es, bueno, ¿cómo arranco? ¿Cómo identifico dentro del conjunto de acciones que hace el Estado aquellas que entran dentro de la órbita de la política criminal? Diciendo que, te vuelvo a decir, esto no puedo utilizar la palabra crimen, porque eso sería olvidarme ya de la mitad del proceso político criminal y comenzar ya con algo que ya está definido, cuando la definición de lo que es delito o no es parte del problema central de la política criminal. Para hacer eso, para poder dar este paso y empezar a preguntarle al Estado del conjunto de actividades que usted hace, ¿a cuál le vamos a llamar político criminal? Nosotros hacemos un análisis, que es un análisis de macropolítica criminal, que arranca desde el concepto más básico que podemos tener nosotros y que nos es más útil. ¿Cuál es el concepto de donde nosotros arrancamos? ¿Cuál es nuestro concepto madre? No. Conflicto. Nosotros arrancamos. ¿Dónde arrancan siempre? Arrancamos de conflicto. ¿Se puede arrancar más atrás? Sí, pero ya me tengo que ir hacia conceptos antropológicos. Arranquemos de conflicto. Nuestro saber es un saber pragmático. Y ya bastante para atrás vamos y arrancamos de conflicto. Sea lo que sea la política criminal, es algo que nosotros hacemos respecto del conflicto. Entonces, el análisis político criminal tiene que partir de esto: la sociedad conflictiva. Ojo que el concepto de sociedad conflictiva ya es una construcción compleja, pero respecto al cual tengo un bagaje de estudios importante. Un bagaje de estudios que tienen que ver con la teoría social que viene estudiando la sociedad de conflictos. Con una advertencia, que es la advertencia que nos hace Dahrendorf y buena parte de la teoría del conflicto, que tiene que ser determinante en esto, y por eso hay que estudiar. Ustedes tienen que estudiar mucha teoría del conflicto, tienen que estudiar libros de análisis del conflicto. El que dije, Ralph Dahrendorf. Hay que estudiar esto, ¿no? Nosotros, ¿qué íbamos a hacer? ¿Qué nos habíamos comprometido a hacer? ¿Profesionales de él? ¿Y qué es lo que estudia, lo primero que estudia un profesional del conflicto? El conflicto. Teoría del conflicto, el análisis del conflicto social, la sociología del conflicto. Hay que estudiar esto. Y si además logran conocer el conflicto de sus ciudades, mejor todavía.
Pero Dahrendorf nos dice, ojo con el análisis del conflicto, que ellos forma parte de las sociologías conflictivistas, porque acá hay un problema, y es esto que buena parte de la sociología, dice él, de la teoría social, tiene una visión negativa del conflicto. Una visión negativa del conflicto. El conflicto se lo ve como desorden, desviación, caos. Esto que decíamos en broma, que cuando una mirada de este tipo, la visión negativa del conflicto, llega al nivel del lenguaje ordinario y usamos la palabra conflictivo como insulto, quiere decir que hay mucha historia atrás. Eso nos va a advertir Dahrendorf, y hay toda una corriente que estudia esto. ¿Qué es lo que está atrás de todo esto? Y lo que está atrás de todo esto, va a decir Dahrendorf, es la historia del paradigma del orden. Que también lo podemos estudiar. La historia del paradigma del orden es una mirada muy fuerte, muy profunda, la mirada más profunda posiblemente que tengamos en la configuración de la sociedad, que lo que dice es, bueno, este conflicto es una situación de anomalía frente al ideal que debería ser una situación de orden, en la cual el conflicto ya no va a existir. Bueno, es parte de la tradición. Lo primero que va a decir Dahrendorf dice, olvídense esto de que el conflicto no va a existir, pues siempre va a haber conflictividad. Eso es él dice, es una especie de mirada desde la utopía, pero la teoría social no tiene que mirar la utopía. Claro, el comunismo, el reino de los cielos, son sociedades sin conflicto porque vos estás expresando un valor ahí, por eso no tiene valor explicativo en términos de la teoría social. La teoría social debe partir, y nosotros como profesionales del conflicto, partimos de la idea de que el conflicto va a estar siempre. Pero si va a estar siempre, no puede ser que cumpla funciones negativas nada más y sea un fenómeno negativo. No es una especie de derivación de la idea de que el hombre es malo y de que el mal va a estar siempre en el mundo. Eso es lo que nos ha hecho creer lo que llamamos el paradigma del orden. El paradigma del orden, y esto es muy importante para el desarrollo de análisis político-criminal, que me dice, bueno, la sociedad funcionaría bien si acá seguimos un orden. ¿Qué puede ser el orden? El orden natural, es decir, si la sociedad se acomoda al orden de la naturaleza, la sociedad se armoniza, estaría bien y no tendríamos conflictos. Los que inventan eso son los griegos, romanos, ya estamos hablando de los griegos hace 2500 años. Pero en este modelo que tenían los griegos del orden de la naturaleza, mujeres, niños, bueyes, vacas eran lo mismo. Entonces evidentemente había algo extraño, que el orden de la naturaleza dijera que las mujeres eran iguales que los bueyes, ¿no? O que los niños o que los esclavos. Esto después, voy a ir muy rápido porque no me interesa detenerme acá. Esto va a cambiar después y va a aparecer lo que llamamos el orden teologal. Es decir, la sociedad va a funcionar bien si nos adecuamos a lo que Dios ha pensado sobre la sociedad, que de paso coincide con la naturaleza. Resulta que Dios había pensado que si nacías en una familia eras rey, en otra eras vizconde, en otra eras siervo, en otra eras esclavo. Es raro que Dios esté pensando así. Y además las mujeres no tenían alma, así que Dios ni siquiera pensaba en ellas. Trucos. En la Edad Media había esas discusiones, no todos. ¿Sí? No decimos esta mujer es desalmada. Los boleros dicen así. El tango. Bueno, pero el orden teologal vos te das cuenta hay truco. Después decís, bueno, por fin llegó Kant y la Ilustración, que rompió con todo esto. Y dijo, no, el orden de la sociedad proviene del orden de la racionalidad del ser humano y de su mente racional, y eso es lo que nos va a permitir construir una sociedad civilizada. Y también nos permite identificar que hay unos negritos que viven en África que no saben esto de la sociedad civilizada, entonces vamos ahí, los ayudamos a civilizarse y nos pagan con unos vidrecitos que tienen que no saben para qué sirven. Todo el orden colonial que dura hasta 1975, está fundado sobre civilización y barbarie. ¿O no? Por supuesto, las mujeres en todo esto siempre pierden. ¿Por qué? Siempre pierden porque tampoco en el orden racional la mujer razona menos.
la mujer es el orden de las emociones. Estoy diciendo cosas que los dicen los autores. Yo les tendría que traer las páginas sobre los estándares probatorios del testimonio de mujeres escritas por François Worf en 1930 para que vieran cómo la mujer es el orden de las emociones y no de la racionalidad. Por lo tanto, pueden ser buenos testigos de qué música se tocaba o qué vestidos había, pero no entienden el resto de las cosas. Así. Sick. Así que el orden racional tampoco, truco. Y hoy día también te dicen, no, el orden no es el orden, es el orden democrático. Entonces allá hay unos tipos raros que sin duda cometen tropelías enormes, entonces vamos, desembarcamos, los invadimos, llamamos a unas empresas para que organicen la democracia y de paso nos pagan con un líquido negro que tienen. ¿Está ocurriendo hoy o no? Es el orden democrático. Es que el paradigma del orden no funciona. El paradigma del orden es truco. ¿Cuál es el truco? El truco es que la sociedad ordenada en realidad siempre es un grupo de personas que dicen lo que el orden es. Los europeos, los jóvenes guerreros griegos, los sacerdotes cristianos, los países desarrollados. El paradigma del orden no sirve, es lo que hay que romper. Ustedes me dirán, tenemos que romper eso. El paradigma del orden tenemos que romperlo. Fíjense que en todo esto, en todos los distintos conceptos de orden, no es chiste el lugar de, porque mucho de eso está vinculado al orden patriarcal. El orden patriarcal y el orden jerárquico de la naturaleza están vinculados. Ahora, el problema es que este concepto del orden no es democrático, porque de que hemos descubierto la democracia hace muy poquitos años, la democracia en serio, la democracia se parte de una idea, que no le vamos a reconocer a ningún sector social que tiene la verdad sobre cómo debe ser la sociedad. ¿O no? Finalmente, como sea la sociedad, vamos a elegir entre todos. Y ustedes me dirán, pero eso es un quilombo, sí. Así es, efectivamente. Y nos vamos a tardar varios años hasta que hagamos funcionar esto. Pero peor es la aristocracia. La democracia supone aristocracia, que presupone que hay un sector social que tiene claro el orden de la sociedad. Y ustedes, las mujeres, siempre han salido mal. Mal, porque siempre el orden ha tenido alguna forma, todavía el orden que nosotros conocemos hace muchos, miles de años, es un orden esclavista. Todavía leía, mejor dicho, un autor que no citaba pero no me acuerdo a quién citaba de las teorías feministas, que me parece hay dos teorías en la teoría social que me parece lo más importante que se ha escrito en los últimos 20 años, que es la teoría feminista y la teoría de la ecología social, de la ecología política. Eso sí, son los últimos dos grandes impactos de los últimos 30 años. Y este autor que citaba, no me acuerdo quién, decía, miren, hay que tomar conciencia de que recién ahora, a finales del siglo XX, estamos llegando al hueso, al carozo, al núcleo de la esclavitud en el mundo. Porque todas las otras formas de esclavitud fueron una extensión de la primera, que es la esclavitud sobre la mujer. Porque se esclavizó a la mujer y después se dijo, pero aquellos de la tribu tal son también débiles como las mujeres, entonces esclavicémoslos. Pero aquellos negritos también podemos esclavizarlos porque son ignorantes como las mujeres, esclavicémoslos. Y a lo largo de 2000 años venimos trabajando sobre las distintas formas de esclavitud y recién ahora, después de 3000 años, llegamos al carozo del problema, que es la esclavitud sobre la mujer. Esto, dígame si no es perturbador esta idea. Sobre todo porque no hay nada mejor que tener una mujer esclava. Para uno. No diga, esto es un chiste que no hay que hacerlo. Borralo. Borralo porque es un chiste malo, pero estoy haciendo una gran proclama feminista en el sentido de que no es un tema menor. ¿Y cómo se está resolviendo? Ahora, ustedes... No, claro. Pero al contrario, estoy demostrando cómo recién ahora estamos llegando en el carozo del problema de la esclavitud en el mundo.
que tiene su origen en la esclavitud de la mujer. Con lo cual, el paradigma del orden y el orden patriarcal están muy vinculados, súper vinculados. Ahora bien, ¿a qué vamos a esto? Bueno, si nosotros no podemos hacer una política criminal fundada en el paradigma del orden, ¿y entonces qué hacemos? ¿Cómo? Pero fíjate, acá está el primer, Laswell, uno de los autores de análisis de políticas públicas, decía, el inicio del análisis político criminal, del análisis de políticas públicas, tiene que poner en evidencia las grandes decisiones que hay que tomar en términos de sociedad política. Y acá tenemos una. Nosotros tenemos que construir un tipo de política criminal, de política pública, que no esté afincada en el paradigma del orden. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Qué pasa? La pregunta que digo entonces, ¿qué pasa si yo dejo la conflictividad librada a su propia suerte? ¿Qué significa el conflicto escala? ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? Ella dice conflicto escala. ¿Qué significa el conflicto escala? No, el caos no. El caos es un mito de la sociedad. ¿Qué pasa? Si vos dejás el conflicto librado a su propia suerte, ¿quién gana en cada conflicto? El más fuerte. Y ahí está la base central del otro paradigma. Nosotros no necesitamos el concepto de orden. Lo que necesitamos es el concepto de que vamos a intervenir en la conflictividad para que no se instale el principio de que gane el más fuerte y la violencia. A ese paradigma fundado en una idea distinta, donde no queremos que, digamos, que gane el más fuerte porque es más fuerte, lo llamamos paradigma de gestión de los conflictos. Y es una intervención fuerte, estamos reconociendo que el Estado tiene que intervenir, pero bajo un fundamento distinto. Porque la gestión de los conflictos tiene un fundamento distinto. Esto, en los debates de la filosofía griega, Platón, en uno de los diálogos, creo que es el Crátilo, ya lo dicen. Hay un debate sobre los nuevos la democracia griega, una democracia, digamos, restringida, pero democracia al fin, frente a los antiguos modelos aristocráticos. Y uno de los autores, uno de los dialogantes, le dice, pero todo esto de la ley, y ustedes lo inventaron para que nosotros los fuertes no podamos imponernos. Claro, le dice el otro, efectivamente. Para eso inventamos la ley, para eso inventamos los tribunales, para eso inventamos todas estas cosas, para que el fuerte nos imponga. Es lo que Ferraioli va a llamar después la ley como instrumento del más débil. El poderoso no necesita la ley. Es cierto que en la sociedad compleja, en la sociedad moderna compleja, quién es el poderoso es más también complejo. ¿Estamos? Entonces, la política, nosotros estamos buscando los fundamentos de la política criminal. Los fundamentos de la política criminal no los tenemos que buscar, como se hace por arranque histórico, en la idea de que es la herramienta que yo tengo para ordenar la sociedad. No es así. Es una de las herramientas que yo tengo para gestionar los conflictos en la sociedad, evitando que gane el más fuerte y se instale la violencia. ¿Estamos? ¿Ven cómo son dos modelos distintos? Que tiene mucho que ver con los dos modelos que venimos diciendo antes. Siempre estamos acá. Ustedes tienen que tomar conciencia de algo que han escuchado muchas veces. Estamos pasando del sistema inquisitorial a los modelos adversariales. La profundidad que tiene eso es muy grande. No es solamente que hiciste un código donde leíste la facultad de investigar al fisco. Eso es el 0,0001 del problema que estamos debatiendo. Ahora bien, el paradigma de gestión de la conflictividad, como se escapa del paradigma del orden, tiene que asumir otra cosa, que habíamos dicho, que el conflicto, bajo el paradigma del orden, el conflicto es siempre negativo. Pues el orden es una sociedad sin conflictos, donde cada uno hace lo que tiene que hacer. En cambio, en el paradigma de gestión de conflictos, no. Habrá efectos negativos o efectos positivos del conflicto. La teoría del conflicto
como autores como Couser, Rex y otros más, empezó a estudiar lo que se llaman funciones positivas del conflicto. Si no fuera por la conflictividad, la sociedad no ganaría, no tendríamos grandes bienes públicos, bienes colectivos que hoy consideramos esenciales. ¿Ustedes creen que el voto de las mujeres se consiguió pacíficamente? Vaya a ver la vida de las sufragistas hasta el año 30, 40. Las dijeron inmorales, cosas, las metieron presas, ¿o no? ¿Necesitábamos esa conflictividad o no? La conflictividad sobre los derechos humanos de los años 60, le estoy poniendo cosas desde ahora, digamos. ¿La necesitábamos o no? Grandes conflictividades hoy. Entonces la pregunta es, si apenas unos añitos atrás, grandes conflictividades a los cuales le volcábamos todo el peso de las herramientas violentas, terminaron siendo grandes constructores de bienes colectivos que hoy los apreciamos, ¿no es razonable pensar que eso esté ocurriendo en el presente también? ¿Qué conflictividades están ocurriendo que hoy están cumpliendo funciones positivas? El paradigma de gestión de los conflictos me obliga a mirar de un modo totalmente distinto el problema y mirar lo positivo y lo negativo de cada de los conflictos y tener una mirada mucho más inteligente del conflicto. Hoy, por ejemplo, estamos metiendo presos y volcándole cosas a la gente gracias a las cuales dentro de 40 años nuestros hijos o nietos van a poder seguir tomando agua pura. Entonces, vamos a decir, y hoy no tengo ningún problema en meterlos presos porque cortan la ruta o porque dicen esto o porque hacen las asambleas antimineras, ¿o no? Está pasando hoy en frente a cara. ¿Qué diferencia hay esto con la sufragista de hace 40 años? La violencia de género es distinta, pero la violencia de género es otro problema. La violencia, pero también tiene singularidades, porque cuando vos analizás la conflictividad, y por eso tenemos que estudiar mucho la conflictividad, porque nosotros somos los profesionales que trabajamos con uno de los instrumentos más sensibles y más nocivos que puede haber, es como si fuéramos expertos en energía nuclear. Nosotros somos expertos en la intervención violenta en el conflicto. Pero en el caso, cuando vos tenés conflictividades necesarias, se vuelve complejo el tema. La violencia de género tiene que ver con una conflictividad, es decir, la mujer no va a cambiar su estatus de esclavitud en el mundo sin un periodo de alta conflictividad. ¿O no? Conflictividad en la pareja, conflictividad en la familia, conflictividad en esto, conflictividad en aquello, ¿o no? Conflictividad en las relaciones laborales, en la sociedad política, en todo. ¿Es buena o mala esa conflictividad? Es buena. La necesitamos. Ahora, el punto está si esa conflictividad se resuelve con violencia o con abuso de poder de parte de otro de los intereses en juego, que es el hombre. El hombre que hoy día no sabe cómo manejar la conflictividad de la nueva mujer, ¿qué le hace? Porque además no es solamente, se han roto los grandes modelos, porque los modelos de sumisión de la mujer no han sido modelos violentos, entre comillas, entre comillas, porque si no después me agarran sino que había una retórica muy sumisa. Vos tenías a San Pablo diciendo, mujeres, haced caso a vuestros maridos, ¿o no? La retórica religiosa, las morales, son violencia, pero no era el cachetazo y la trompada, ¿o no? Estaba sumisa, pero con retóricas muy fuertes, y con modelos muy fuertes, y con el adiestramiento de la educación, de las madres, de las cosas, de la transmisión. Cuando se empieza a romper eso, aflora el conflicto con violencia, ¿no? Ahora, es otro tipo, había menos golpe porque había más sumisión. Pero ustedes se dan cuenta de la magnitud de este problema. El otro día estaba en Bolivia. Es un tema, pero el otro día estaba en Bolivia y el presidente y el vicepresidente, estábamos en un seminario, dijeron, no hay problema más importante en Bolivia que la violencia de género. Y tiene que ver con los procesos de emancipación que se están dando en las mujeres en Bolivia. No es que los hombres se volvieron locos con un virus. Ahora, fíjense la dificultad y el ingenio que hay que ponerle esto, y la sabiduría y el conocimiento que hay que ponerlo esto, porque es una transición necesaria. Pregunta fantástica.
porque eso es el debate democrático. No hay forma de hacerlo por fuera del debate democrático, porque ese es un problema valorativo que no le vamos a reconocer a un sector social que por sí mismo tenga capacidad de decir cuál es positivo o negativo. Va a haber que discutirlo. Estamos teniendo guías. Cuando decimos la igualdad es una guía, bueno, tenemos guías. Empezamos a tener consensos. Esto, discúlpenme que tenga que ser rápido porque se vuelve más complejo. La idea que nos tiene que quedar ahora es que yo tengo que tener una mirada sobre la conflictividad de la sociedad. Y que esa mirada tiene que estar despojada de la idea de orden. Porque si yo tengo en mi cabeza la idea de orden, lo que veo es los factores negativos de la conflictividad. Y no veo los positivos. Pero aún cuando yo reconozca los factores positivos y los negativos, tengo que tener una capacidad de gestionar esa conflictividad porque si no me deriva en abuso de poder y violencia. Y no quiero eso. Si nos ponemos por de acuerdo es que vos podés tener conflictividades necesarias, no las resolvamos en abuso de poder y violencia. Resolvamos con mecanismos muy complejos. Esta complejidad de la mirada y de la gestión de la conflictividad hace que las sociedades hayan construido a lo largo de los tiempos muchos mecanismos de gestión de conflictos. Ese conjunto de mecanismos de gestión de conflictos lo conocemos como el sistema institucional de gestión de conflictos. Y va a haber un tipo de política pública que llamamos política de gestión de la conflictividad, que es la que construye esto. Gestión de conflictos. ¿Vamos? ¿Van siguiendo? Insisto, voy rápido porque tenemos que llegar todavía muy lejos. Ahora bien, el sistema institucional de conflictos es la articulación de múltiples instrumentos de múltiples formas. Cuando estudiamos esto, uno de los análisis que hacemos, el análisis para simplificar esto, decimos, bueno, hay distintos niveles. Yo voy a tener niveles, instrumentos que están instalados en el nivel de la coordinación del Estado y la sociedad. ¿Por qué? Porque es la sociedad misma la que tiene instituciones de gestión del conflicto que no son estatales. Por ejemplo, hay conflictos que se resuelven en el ámbito de las familias, en el ámbito de las comunidades, en el ámbito que no son estatales. Que ahora es el sentido que el Estado se meta allí. Porque a veces porque no puede, porque no tiene recursos o porque es muy malo meterse en esas cosas. Ese nivel lo llamamos el nivel de la coordinación entre el Estado y la sociedad. ¿Vamos? Hay un segundo nivel que es cuando ya el Estado va aumentando. Fíjense cómo en estos lo llamamos niveles porque el Estado va aumentando su nivel de intervención. Hay un segundo nivel en el cual el Estado, esta es coordinación, elabora modelos de referencia. Le dice a la sociedad, miren, vamos a ponernos de acuerdo sobre ciertos criterios que los vamos a utilizar para solucionar los conflictos. En las antiguas visiones, eran por ejemplo los principios generales del derecho. Si firmaste un contrato, cumplilo, sé un buen vecino, ¿no? Si rompiste algo, pagalo. No seas negligente. Todas esas cosas son modelos de referencia, pero todavía esos modelos de referencia se están utilizando para que los ciudadanos hagan básicamente su gestión de conflictos. El tema se ha puesto más complejo. Si bebiste, no conduzcas. Si una mujer dice no es no. Ahí tenés, ¿ven? El mecanismo de usar modelos de referencia. ¿Estamos? Es otra herramienta de gestión de los conflictos. Tercero, el Estado va aumentando, genera ámbitos de conciliación, es decir, ya el ciudadano, los vecinos, los grupos sociales van perdiendo, entonces vos le generás ámbitos más institucionalizados, pero donde todavía el protagonismo está allí. Formas de conciliación, juntas vecinales, jueces de paz, mecanismos, bla, 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 bla. ¿No? Es otro conjunto de herramientas que tiene la sociedad. Hay una cuarta herramienta que es ámbitos de conciliación, donde el Estado crea instituciones para resolver los conflictos, para darle la razón a uno o a otro. Acá vamos a tener los tribunales civiles, administrativos, las cosas civiles, donde bueno, pues la gente va y dice, queremos ver que nos diga quién tiene razón. Entonces el Estado dice, tiene razón él,
Ya el Estado ayuda asignando, es decir, lo que se llama un sistema de adjudicaciones de razones a quien tiene el conflicto. Y por último, el quinto nivel de intervención es cuando el Estado interviene con violencia. Usa sus instrumentos violentos para intervenir en el conflicto. Ejemplo tonto que ponemos siempre: dos personas quieren usar un mismo auto. Una tiene una tarjeta verde y la otra tiene un revólver. Uno dice, pero yo soy el dueño. Hay un conflicto. Pero el Estado dice, no, cuando de esta situación no los voy a conciliar, no voy a dar modelo de referencia, sino que agarro este los pelos y lo meto. ¿O no? Entonces, ¿qué aprendimos de acá brevemente? Porque esto hay que estudiarlo muy largamente. Primero, no necesitamos el paradigma del orden, al contrario. Desde el paradigma del orden nos vamos a otro lado. Nos vamos a otro lado. Tenemos que movernos dentro del paradigma de gestión de la conflictividad. Una mirada inteligente sobre la conflictividad, para lo cual necesitamos información. A mí me asombra todavía el desconocimiento que tenemos sobre la conflictividad de nuestras ciudades, zonas, lugares. En tercer lugar, que esta gestión de la conflictividad inteligente, que está tratando de evitar el abuso de poder y la violencia como un fin social, y evitar la violencia es un gran fin social, la pacificación de la sociedad, no desconoce la existencia de los conflictos, sino que le está diciendo gestionémoslos sin violencia. Esto se hace mediante un conjunto de herramientas que tiene la sociedad, que están articuladas o deben ser vistas como un sistema, porque todas están interrelacionadas en lo que llamamos sistema institucional de gestión de conflictos. Conjunto de herramientas que tiene la sociedad para asegurar la convivencia pacífica en la gestión de los conflictos. Dentro de ese sistema hay un nivel que es cuando le reservamos al Estado la intervención en el conflicto con sus herramientas violentas, básicamente la cárcel. Entonces, la conclusión que uno saca de todo esto es: la política criminal es el sector de las políticas de gestión de la conflictividad que utiliza, que administra, que usa una de las herramientas que se usan en el sistema institucional de gestión de conflictos, que es el uso de los instrumentos violentos. La política criminal, entonces, va a ser la política pública que organiza el uso de los instrumentos violentos del Estado, sabiendo que es parte de la política de gestión de la conflictividad, y esos instrumentos violentos están en el marco del sistema institucional de gestión de conflictos. ¿Lo ven? Todo esto reclama estudios, libros, cosas, conocimiento empírico, todo ese tipo de cosas. Pero ya aprendimos muchas cosas. La violencia no está separada del resto del sistema institucional de conflictos, no necesito el paradigma de orden, tengo una identificación de la política criminal que no usa el concepto de delito. El concepto de delito es cuando tomé una decisión de intervenir en el conflicto con violencia. Entonces la pregunta siempre va a ser, ¿por qué este y no aquel? Sí. Sí. Implica un cambio conceptual muy profundo, es decir, empezar a realizar cuestiones de consenso, cuestiones mucho más profundas de la sociedad. No te entiendo, a ver de nuevo. Claro, por ejemplo, cuando uno habla de las políticas de seguridad y lo que ocurre en la seguridad, específicamente siempre se utilizó la violencia porque había un conflicto entre el abuso del poder de la fuerza de seguridad y la legalidad. Esto es así. No siempre, porque la política de seguridad es muy compleja. La política de seguridad es una política que utiliza los instrumentos violentos, pero bajo una modalidad distinta, que no es el castigo, sino la acción directa, pero también ha utilizado muchos de estos otros mecanismos. No se olviden que uno de los problemas que estamos pagando es que la policía durante mucho tiempo era el ámbito central de conciliación y después desapareció, y ahora estamos tratando de reconstruirlo. Está bien, pero que para pensar
Espera, te puedo parar ahí porque ahora lo voy a explicar, eso pero dentro de un marco más amplio, ¿sí? Déjame, ahora llego ahí. ¿Está claro este esquema? Este esquema es un esquema analítico que hemos utilizado mucho, pero me serviría, por ejemplo, para analizar la situación en Santa Fe, en la ciudad o en cualquier ciudad. Yo tendría que tener la capacidad de ver el sistema institucional de conflictos en su propia, en su totalidad. Y además de acá me sale un principio que es central, porque ¿cuál era mi objetivo? Generar un sistema institucional de gestión de conflictos para evitar el abuso de poder y la violencia. Claro. Entonces, ¿puedo evitar el abuso de poder y la violencia con violencia y con el instrumento que en la historia ha tenido más abuso de poder? Sí se puede. ¿Se puede apagar el fuego con fuego? Sí se puede. Contra fuego, las cosas se puede, pero una cosa es usar la técnica de apagar fuego contra fuego y otra cosa es que un bombero tonto te arme 2 incendios. Claro que se puede. Pero cualquiera te diría que si vos querés contribuir eficazmente a construir una sociedad sin violencia y abuso de poder, esto lo tenés que utilizar poco y bien. Ese es el principio de última ratio. El principio de ratio no es una garantía. El principio de una ratio es una regla técnica política de la propia política criminal, que te está diciendo, si el objetivo es construir digamos, una sociedad sin violencia y abuso de poder, si vas a utilizar la violencia y además con un historial largo de abuso de poder, vamos a pensar bien cómo lo usamos. Vamos a apagar, si vos tenés un incendio a veces, viendo el viento, viendo esto, viendo aquello, tenés que hacer chocar un incendio con otro. Si no, no se apaga nunca. Bueno, eso es lo que hacemos con los instrumentos violentos. Pero esto reclama precisión, economía, ¿o no? Vamos, de acá sale el predominio de los otros instrumentos y el principio de última ratio. Sigo. Pero falta. ¿Vamos siguiendo el razonamiento? Pero ¿cuál es el problema que tenemos? El problema que tenemos, que es uno de los problemas a mi juicio más graves que tenemos hoy día en la justicia penal, es que por una serie de razones que tienen que ver con la debilidad de la democracia, por una falta de visión, por descuido institucional, muchas razones, el conjunto de instrumentos que tenemos están debilitados o no existen. Por ejemplo, vos tenés momentos en los que la sociedad pierde capacidad de gestión de conflictos, o el modo como lo hacía ya era inadmisible. Hoy la sociedad perdió la capacidad de resolver los conflictos adentro de la familia. ¿Por qué? Porque está redefinido, pero no solamente porque la gente se volvió tonta o se debilitó el orden y la moral, cosas. ¿Por qué? Porque se está jugando un nuevo rol de la mujer en la familia y la pareja, porque los hijos están jugando un nuevo rol, porque el hombre anda por ahí viendo cómo se ubica en las nuevas situaciones. Es decir, la familia ha perdido capacidad de resolver sus conflictos. Se han roto las familias grandes. La idea de la familia, esto se lo explica mucho Levi-Strauss, la familia mononuclear de hombre, mujer y 2 hijos. Es un invento de hace 40, 50 años. La familia siempre fue la familia extensa. Entonces, ven cómo, y muchas otras cosas más, la pérdida del espacio público como un espacio de administración colectiva. Hay fenómenos muy profundos que tienen que ver con la cultura y el gran proceso de transformación cultural de los últimos 15, 20 años que han hecho los procesos de urbanización descontrolados. Muchas cosas hacen que vos digas que la sociedad tiene menos capacidad de gestión de conflictos que antes. ¿Lo va a recuperar? Lo va a recuperar. Son periodos. Pero va a pasar tiempo y no está mal, porque ninguno quisiéramos volver a un modelo de familia jerarquizada, o no, patriarcal, no. Ahora, tenemos que ir a otro modelo de gestión de conflictos que la sociedad hoy no lo tiene. Disculpame, que alguien... Sí. No, que quiero decir que eso es propiamente el conflicto mismo, porque resolver el conflicto hace 30 años en una familia aplicaba el orden. Por eso, ha mutado, esto es lo que se llama, en sentido más propio, situaciones de anomia. Situaciones de anomia es cuando la sociedad pierde capacidad de resolver el conflicto, no tiene que ver con la ley formal.
Bueno, entonces tenemos, ven, en el nivel 1 ya tenemos un problema. En el nivel 2, los modelos de referencia se han roto. Se han roto porque, por ejemplo, si vos veías antiguamente lo que se llamaba la cultura de la legalidad, era un sistema de reglas claras. Hoy la legislación no te da modelos claros de lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Cuando Napoleón, ejemplo básico de los predominios de la cultura de la legalidad, de construir modelos de referencia a través de la ley, que es un mecanismo nada más, cuando él decía, no me lo interpreten, pues ya está, esto lo entiende todo el mundo. Cuando Rousseau o Montesquieu decían esto es para que lo entienda la gente del pueblo, el padre de familia, abajo de un roble aplique la ley, se entiende. Hoy nadie entiende lo que la ley dice. La ley se ha vuelto una cosa administrativa llena de retruécanos, trampas, cosas que ni siquiera los abogados entendemos claro ni sabemos cuál es el principio claro. ¿No? Los grandes principios de responsabilidad civil han mutado, pero no tienen base cultural. Ese es el problema del Código Civil. Tenemos un Código Civil que ni siquiera los abogados estamos terminando de leerlo, cuando el Código Civil debía dar los grandes principios de manejo de la sociedad, de las relaciones de vecindad, de las relaciones de familia, los grandes principios. Y si vos ves, hay una diferencia porque es un código academicista. Tiene cosas muy buenas, pero es más academicista. A pesar de que tiene buenas cosas en familia, buenas cosas en esto. Grandes cuestiones. ¿Vos sos responsable si sos negligente o simplemente el que rompe paga? Como los chinos. ¿Cuál es el principio? ¿Ven? Pero la sociedad perdió. Si a eso le sumás la emergencia de los del gran factor de construcción de modelos de referencia, que son los medios de comunicación, que te transmiten cualquier cosa, ¿o no? Transmiten modelos de referencia claros. Entonces la sociedad dice, ¿a dónde vamos? Bien. Tercero, ámbitos de conciliación. Se han debilitado los anteriores, policía, comisaría, escuelas, hospitales, que no tenían tanta presión y podían cumplir una cierta función de contención, de conciliación, pero no hemos logrado entender los nuevos. La abogacía latinoamericana, que no se asume como profesionales del conflicto, es muy negativa en todo esto. Pues nosotros hemos puesto la retranca a todos los medios de conciliación, de mediación, lo convertimos en un acta, hemos destrozado a los jueces de paz. ¿O no? Si vos tenés un carpintero que no te cumple tu contrato, ¿dónde te vas a quejar? Vieron que los carpinteros nunca cumplen. Siempre digo, no sé por qué Cristo era carpintero. Acá no hay forma que un carpintero te cumpla cosas a tiempo. Le tengo toda la ropa tirada. No, no hay forma. Y además tienen este truco de que te piden plata para la madera. Con lo cual, le diste la plata para la madera. Bueno, ¿dónde te vas a quejar? ¿Que vas a hacer una demanda? No. Los tribunales civiles, administrativos. Ya hago gestos, ya no hablo. De los laberintos, las cosas. Entonces, en vez de reparar esto, inventamos cada vez medidas más autosatisfactivas, previa a la satisfactiva, previa a la cautelar, previa a la cautelar. Ya no sabemos qué inventar porque es tan obvio que no cumple ninguna función que están inventando una cosa más, la arruinan en un año e inventan una antes. Ahora, esto que lo estoy caricaturizando porque habría que estudiarlo en mucha profundidad, ¿qué es lo que provoca? Provoca que esto es lo que llamamos crisis externa a la justicia penal. La crisis externa, ¿qué es lo que significa? Que la conflictividad de la sociedad, ya sea porque nadie la para o porque arrancó siendo menor y se va agravando, confluye hacia el nivel 5. Y esto provoca lo que llamamos sobrecarga endémica de la justicia penal, que no es un fenómeno de muchos casos de litigiosidad de categorías antiguas, es un problema de debilidad del sistema general. Y además se produce otro fenómeno, y es que los actores sociales que están luchando por ubicarse en los conflictos, por sus derechos, por estas cosas, cuando ven esta dinámica, ¿qué hacen? Luchan para llegar lo más rápidamente acá. El fenómeno de la inflación penal. Las feministas quieren llegar acá, los ambientalistas quieren llegar acá, los defensores de los galgos quieren llegar acá, todo el mundo quiere llegar acá, ¿o no? Por lo menos acá no produce nada, pero ve a un policía, ve a un fiscal, ve algo, y es la frontera, si no ya te caes de la sociedad. Te caes de acá y empieza la autodefensa, ojo. Ya volvemos a que gane el más fuerte, digamos.
Es la frontera. Están en la frontera y se quedan en la frontera porque tenemos todavía una sociedad relativamente pacífica. El punto, ¿reconocen este fenómeno o no? Bueno, este es el gran problema político-criminal que tenemos. Este es el gran problema político-criminal. Porque si en condiciones de un alto nivel de contención del sistema institucional de gestión de conflictos, la justicia, los instrumentos violentos son los menos idóneos, en estas condiciones es crear otro fuego. Otro fuego. Después de esto viene, porque lo estamos viendo, la violencia va creciendo en nuestra sociedad. Entonces, ustedes me dirán, ¿qué hacemos con esto? Profesionales del conflicto. Tenemos que solucionar esto, ¿qué hacemos? ¿Lo ven? Esto hay que estudiarlo más, hay que circunstanciarlo, hay que ponerle números, hay que ponerle mucho seso. Nosotros lo venimos, lo estamos estudiando, bla, 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 pero... Ahora, que me diga que tiene una solución a los problemas de la justicia penal sin esto completo, no. No. Tienen que mirar todo. ¿Qué hacemos? Y hay que volver a fortalecer los niveles anteriores, iguales o distintos, porque el quinto nivel no va a poder ser una ilusión de la armonía de la querer resolver todo. Bueno, obviamente la estrategia más elemental, la estrategia A, es decir, bueno, a ver, empecemos a fortalecer esto. El punto es que el estado de la discusión, el estado de la conciencia del problema en los sectores profesionales que están vinculados a cada una de estas cosas es muy débil, porque están muy atrapados en el paradigma del orden y en la ilusión del orden, de que va a venir un tipo, va a poner policía por todos lados y va a lograr ordenar a toda la sociedad, que ya le demostraste 20 veces que es una ilusión, que no lo logra, que es lo más costoso, que es lo más caro, pero están ahí. Entonces todavía tenemos que dar un debate muy fuerte para que los distintos actores hagan esto. La gente que trabaja en prevención del delito, todo el mundo dice, en este país, por ejemplo, ya ahora no, tengo todavía un poquito, todo el mundo que te dice, por ejemplo, nosotros tenemos un activo en la Argentina que es la vocación deportiva, ¿o no? Lúdica, deportiva. Todo el mundo te dice, fortalezcamos los clubes, esto, hagamos una gran red de contención a través de lo deportivo, que es un valor cultural que tenemos. Lo que se dan son subsidios truchos, por ahí van, pero no hay algo. Esto debería ser central, ¿o no? Si la familia no sabe qué hacer con el chico a la mitad del día. ¿Bueno? Entonces hay una especie de desidia, de inacción en todo este tipo de cosas. Lo mismo pasa con el espacio público. Los quienes han trabajado esto en términos urbanos se han dado cuenta de algo que es muy importante. No es que el espacio público se deteriora y por eso la gente se retrae, es al revés. La gente se retrae porque hoy el hogar es un lugar lleno de diversiones y de cosas y de televisiones y de play y de cuestiones, abandona el espacio público y por lo tanto se deteriora. Entonces, hoy día la sociedad, por ejemplo, no tiene capacidad para salir a ocupar el espacio público solo. El Estado tiene que tener un plan. Sí. Yo no quiero que sea la discusión al lado político, pero en cierta forma se vuelve inevitable porque cuando hablamos de las instituciones que tienen que manejar cada una de estas etapas, por ejemplo, hablar de la policía, hablar del ministerio, y la realidad es que la corrupción también hace que todas estas instituciones sufran un desfasaje, que los fondos, que son algo importantísimo para lo que acabas de plantear, por ejemplo, a dónde se invierten. Bueno, esto es una cuestión que también la corrupción hace a la cosa, y cuando hablamos de la policía en particular... Sí, te lo llevo, tenés razón, pero más allá de eso, porque el debate que tenemos hoy día es entre aristocracia y democracia. Una aristocracia mafiosa o la democracia. Entonces, si vos te llevas a modelos de violencia de sociedad, o lo que un autor llamaba, es decir, no tenemos relaciones de representación, sino relaciones de hegemonía, de vasallaje, es decir, yo te doy protección, de ruptura de la ciudadanía, es el debate político central de la democracia de ciudadanos, de democracia de mafia. Es un debate político que corrupción es uno de los nombres que tiene, no tenemos que engañarnos en eso, pero sigamos para hacer análisis político, tenés mucha razón en eso, y hay que profundizar ese análisis más.
fíjense todas estas cosas. Entonces, primera estrategia, pero los que trabajan en política legislativa, ¿ustedes creen que cuánto tiempo nos va vamos a tardar en cambiar los modelos legislativos? Cuando ni siquiera los legisladores se plantean que tienen que cambiar los modelos de redacción de la ley. ¿Cuánto tiempo nos está llevando que la justicia entiende que produce modelos de referencia? Por suerte ahora entró la Corte Suprema un poquito a hacer eso, pero los tribunales supremos de provincia, las Cortes Supremas de provincia o los jueces importantes, a veces toman decisiones que dicen, ¿saben qué? Acá no se hace esto. El principio es que no se hace esto. ¿Ustedes se creen que se preocupan de difundirlo, de hacer un acto solemne para decirle a la sociedad, este es el modelo, esto es como hacemos esto, el que hace esto? No. Entonces, ¿hay que seguir haciéndolo? Sí, pero es complicado. Los ámbitos de conciliación, yo llevo 10 años en La Rioja tratando de reconvertir a los jueces de paz. Jueces de paz es la gran institución de la administración de justicia, y la hemos convertido en tipos que dan guías, sellos y cosas, ¿o no? Acá puede ser que estén mejor, no sé, pero en el resto del país, además los modelos de justicia legal, las 1000 cosas, la cosa más plástica que vos podés hacer con la jueces de paz. La justicia civil, vos le hablás de esto a los procesalistas civiles en los congresos, terminan como diciendo, qué linda es la sociología jurídica. Y encima, la teoría del proceso hace daño porque no se da cuenta que la conflictividad siempre es sustantiva. La conflictividad siempre es sustantiva. Y además, habría que romper con esta idea del adjetivo sustantivo. Eso es una cosa que hay que olvidarse. Vos siempre mirás el problema desde la conflictividad. Entonces, la estrategia hay que hacerla y hay que trabajar mucho para que se tengan planes de este tipo, miradas de este tipo, que ahora que ya vamos a ser profesionales de conflicto, estamos obligados a tener esta mirada. Pero al mismo tiempo, se diseñó otra solución. Por después está la otra solución que dice, construyamos la línea Maginot. Por ejemplo, Ferrajoli, yo siempre vivo peleando con Ferrajoli en esto. Ferrajoli te dice, no, acá hay que construir alrededor de la justicia penal una cosa que diga, señores, no entren atrás, reducir esto, dejémoslo, y que esto, Ferrajoli lo teoriza, y en la práctica de los sistemas es la incompetencia. Andá, para allá, la desestimación. Miles, decenas de miles de casos que la justicia penal desestima diciendo, no, se vayan para allá. Pero esto no soluciona el problema. Es como en Game of Thrones, es el muro, de atrás, y mandá acá a los visitantes, ¿cómo se llama? Los salvajes, los visitantes, los hombres libres, claro. Entonces vivimos acá y ponemos unos tipos acá que son los expertos en rechazar casos. La gente que se arregle. Está bien, pero es un criterio de selección de casos que lo estamos mutando hoy día porque si no, no resolvemos esto, porque lo que hacemos, vos mandás 1000 casos para acá, la presión vuelve más fuerte todavía. Y un día, que es lo que aprendemos de Game of Thrones, un día se viene la noche, se viene el invierno más largo y viene el ejército de los visitantes estos. Y bueno. Entonces, ¿cuál es la estrategia que hemos tomado y que es central en todo esto? Es lo que llamamos la estrategia de relocalización. La estrategia de relocalización. Ay, Dios. Está lindo todo esto, pero bueno. ¿Qué es la estrategia de relocalización? Vamos a hacer un efecto de zoom. Vamos a ver, estamos en el nivel 5. Acá me están llegando casos por todos lados. Están desesperados los fiscales, miles de casos. Tengo 2000, tengo 3000, no puedo más, vienen más, y vienen más, dicen. Y encima están sancionando leyes con más delitos y con más delitos. Bueno, como estrategia, digamos, lo que la justicia penal no puede hacer es quedarse pasiva frente a esto. Entonces te anula y el volumen, la sobrecarga endémica, aumenta la selectividad mala, digamos. Entonces, y la selectividad tradicional, de decir, bueno, yo me ocupo del 20% del reto que la gente deslegitima, consciente del proceso de reforma en América Latina, y ustedes lo tienen fuertemente. Se le dan a la justicia penal lo que llamamos mecanismos relocalizadores, para hacer un flujo de esta manera. Entonces se incorporan
una enorme cantidad de mecanismos que le permiten a la justicia penal devolver el conflicto al nivel donde debería estar. Obviamente necesitamos que mientras tanto la estrategia de fortalecimiento funcione. Si ustedes, esto gira alrededor de tres grandes conjuntos, ¿no?, de ventanas que hay, que son principio de oportunidad, reparación, conciliación, suspensión a prueba. Si vos lo mirás, no con la mirada del trámite, le diste a la justicia penal 20, 30, 40, 50, yo siempre es un ejercicio que le hago hacer a los alumnos que me determinen todas las herramientas que puede usar la justicia penal y siempre andan en 40 o 50 hoy día, con poca imaginación, para que ubique conflictos en este lugar. Entonces, te están llegando muchos casos de homicidios culposos que deberían ser resueltos, lo volvés acá. Los franceses lo hicieron, la ley Badinter. La ley Badinter, ellos hicieron esto: conciliación obligatoria en todos los casos culposos, citación directa a la aseguradora, penalización a la aseguradora que no aceptaba una oferta razonable. A los 5 años no tenían más casos en penal. Y muchas otras cosas, y vas reservando y vas haciendo esto. ¿Entienden cómo es el mecanismo? ¿Tenés problemas con los muchachos que no saben hacer cosas? Usá la suspensión a prueba y la mandás para otro lado. Ahora, esta estrategia no hay forma de hacérsela entender a los fiscales. El próximo método pedagógico que yo voy a usar es el taladro. ¡Shum! Que ahora sí le entra en la cabeza. No hay forma de hacérsela entender a los fiscales. Porque vos podés sacar volúmenes importantes, pero tenés que organizarse de otra manera. Si vos pretendés que la suspensión a prueba va a ser mandarle a firmar al tipo 800 veces la planilla en el mismo lugar, ir a pintar 10 veces la misma escuela, al mismo tiempo lo que es a la directora que tiene que ir a abrir el sábado para que pinte el otro, hacer el pan que nadie come, donar juguetes que quedan después por ahí perdidos, ¿o no? Todo es una cosa trucha, hecha así nomás, sin ningún tipo de vocación. Desde que, si lo que estamos diciendo, tengan programas. Nosotros tenemos que tener un objetivo en el corto plazo, que es 2/3 de soluciones no punitivas, no de cárcel, solamente 1/3 de soluciones de cárcel. Pero para eso hay que tener programas, oficinas de control, oficinas de supervisión, métodos distintos. Si son pobres no interesa, pero tengamos el método adecuado, después lo hacemos crecer. Pero siempre han respondido desde el trámite. Entonces tenemos 35 monografías acerca de si se debe ser la suspensión a prueba amplia o restringida, por una coma acá o por una coma allá, si debe ser antes de la etapa preparatoria, después o antes. Vos decís, a ver, ¿qué interesa? Ahí vos vas a veces a pueblos y hablas con los policías, hablas con los intendentes y te dicen, yo conozco a los 50 chicos que hacen lío en este pueblo. Aplicarle la suspensión a prueba, vos hacete un programa, dale seguimiento, si no te van a venir 40 causas, 400 causas. Pero para eso necesitamos inteligencia, vocación, entender el fenómeno. ¿Entienden? Sí. Me parece que la cuestión, si lo ves estadísticamente, Sí. no sé, que se implementó legislativamente, no se lo olvidó de explicar a todos los actores penales de realmente cómo funciona. A veces, a ver, explicar es una parte, te entiendo, explicar hay que explicarlo y hay que seguir explicando, yo llevo años explicándolo, y explicar y comprender son dos cosas distintas. Hay una cultura organizacional que impide, ¿cómo? A todo, pero si las víctimas muchas veces están de acuerdo con esto. Es que tenemos otra vez, el campo está marcado por burocracia, por tradiciones, por cosas políticas, por esto que hace que sea más difícil. Yo entiendo por qué es difícil, pero no es solamente que a la gente le explicás y lo va a hacer cambiar. Hay que hacer una larga pelea para instalar estas políticas de relocalización, que si vos, lo ideal sería que estemos fortaleciendo por un lado y la justicia llevando para el otro. ¿Para qué necesitamos los delitos culposos que no sean los delitos de culpa temeraria, de homicidio, en la justicia penal? ¿Para qué los necesitamos? Si todo el mundo quiere reparación civil, ¿o no?
Y hay un mercado de seguros que quiere reparación civil. Y a veces son 10, 15%, 20% de los casos. Entonces todo el mundo te dice, estoy llorando porque tengo 2.000 casos, 1.000 casos. Bueno, vamos a hacer un programa para sacarte el 20%. No se puede. ¿Por qué? Porque es acción pública. Ese es mi mecanismo de gestión de conflicto ahora que estoy perdiendo la paciencia. No, es broma. Es broma. Es total, son todas cosas que, por favor, ustedes pueden borrar todas estas cosas que hago que son absolutamente inconvenientes. ¿Vos allá al fondo? ¿Las vas a borrar? No, con la oreja no me vengas con el borrado de oreja. Aplicar el rewind real. Bueno, ahora bien, esto es una estrategia frente al problema político-criminal principal que nosotros tenemos hoy día, pero luego demostró algo que es mucho más profundo, y es que vamos a suponer que tenemos un éxito fantástico. Y dentro de 20 años nos fue tan bien que nuestra área de intervención penal se redujo. ¿Tengo que parar con la relocalización? ¿Por qué? Por el principio de última ratio. El principio de última ratio me obliga permanentemente a esto. Y dentro de 40 años tuve tanto éxito que ahora estoy así. ¿Tengo que parar? Y dentro de 60 años me fue tan bien con mi política de relocalización que estoy así. ¿Tengo que parar? ¿Cómo se llama esto? No, abolicionismo. El abolicionismo que ha sido absolutamente frivolizado. Pero cuando ustedes leen a los autores más fuertes del abolicionismo, Mathiesen, Christie, están diciendo esto. Es la permanente actividad de relocalización de los conflictos fundados en la última ratio. Nosotros tenemos una versión del abolicionismo muy zafaroniana, que es una discusión ideológica acerca de que el poder penal es malo, pero vos lees a Christie, a Hulsmann, a Mathiesen, y están pensando en esto. Es decir, no penal porque voy a otra forma de resolución de conflictos. El abolicionismo es un programa serio, consistente, de permanente relocalización de los conflictos lo más acelerado que puedas. Yo puedo tener un programa abolicionista hoy del 50% de los casos de la justicia penal. Me entran hoy me decían 10.000 cheques sin fondo de esto que todos sabemos que no hay nada que hacer, que no voy a hacer nada. Inventemos un sistema para mandarlo a otro lado. ¿O no? Entonces, con esto redefino el abolicionismo. Y le doy una entidad político-criminal muy seria. Por eso, a partir de aquí, dado que le hemos dado al proceso penal, a la justicia penal, todas estas herramientas, ya no se puede estudiar, y además por estas razones de fondo, no se puede estudiar el proceso penal solo como el conjunto de actividades político-criminales para la imposición de la pena, el sistema de garantías, cosa que está muy bien, sino dado que una política criminal minimalista tiene también este juego de relocalización, el proceso penal también es el estudio de los mecanismos por los cuales nosotros relocalizamos y aplicamos otras soluciones que no son la aplicación de la pena. Las reglas de juego de la imposición de la pena y garantía lo conocemos como juicio de conocimiento, y las reglas de juego, que hay que estudiarlas, que se estudian muy poco, sin la cual hoy no se entiende el funcionamiento del proceso penal, que tienen que ver con los procesos de relocalización, lo llamamos proceso composicional. Hoy día estudiar proceso penal es estudiar el viejo juicio de conocimiento, que mañana vamos a ver cómo se estudia el sistema de garantías, y a su vez el proceso de composicional, que es el modo como yo, en vez de la pena, pongo reparación o salidas cuasi reparatorias, lo que llamamos compensaciones reparatorias. ¿Estamos? ¿Tengo un ratito más todavía? ¿Aguantan un poco más? ¿Sí? No mucho más, así termino. Pero ven, esto es fascinante, esto es análisis político criminal. Tiene un impacto sobre lo que estamos haciendo enorme. Pero necesitamos construir una comunidad técnica de estudios de gente que desarrolle todo esto, lo aplique circunstanciadamente. Para empujar, hoy los ministerios públicos que no tienen programas de procesos composicionales bien pensados, se ponen a llorisquear sobre las 3.000 causas, 5.000 causas, 6.000 causas.
con lo cual se erosionan permanentemente. No quiero hacer... pero bueno, entonces... Sí. No, bueno, por eso, porque acá hay una diferencia muy grande entre decisiones político-criminales y decisiones de garantías. Nosotros necesitamos el Código Penal por una razón de garantía, que es históricamente, que es lo que se dijo. Señor monarca, porque la fijación del delito por ley forma parte de las grandes luchas, esto lo íbamos a ver mañana, entre el Parlamento y la monarquía absoluta. Y forma parte de las grandes atribuciones del Parlamento en el sentido de declarar la guerra, fijar los impuestos, fijar los delitos, que antes eran atribuciones arbitrarias de los monarcas. Entonces, el Código Penal es el catálogo de garantías. El Poder Ejecutivo dice, quiero aplicar violencia en ese conflicto. Ojo, por las razones del sistema de garantía vaya a pedirle permiso al Parlamento. Y el Parlamento le da permiso o no le da permiso en las condiciones, mañana lo vamos a ver, del principio de legalidad. Algo totalmente distinto de esto es la política criminal. Que no tenemos, una de las cosas que hay que decir es quiénes formulan la política criminal. Sin duda el Poder Ejecutivo formula mucho. Sin duda el Ministerio Público no formula política criminal. El Ministerio Público formula los planes de persecución penal, que es una parte de la política criminal. ¿Tiene que tener el Parlamento facultades de política criminal? Yo lo dudo mucho. Yo lo dudo mucho, pero bueno, hay que discutirlos. Entonces, cuando el Parlamento me está autorizando, sería lo mismo que me autorice a sacar un crédito, no me está diciendo que haga tal cosa. Los modelos anglosajones lo tienen bastante más claro porque ellos tienen la diferencia entre law y enforcement of the law. Ya lo escuchaba a un fiscal norteamericano que decía, no vamos a perseguir los inmigrantes ilegales en California. Y alguien acá en CNN le decía, bueno, ¿va a dejar el cerrito? No, no vamos a asignar recursos, dice. Él estaba pensando claramente la diferencia entre política criminal y fijación de la ley. Ojo que esto tenemos un debate. Los españoles que estudian esto de política criminal, por ejemplo, el grupo en Málaga de Díaz Ripollés, ellos están trabajando sobre facultades político-criminales del Parlamento. Yo no lo tengo totalmente claro el tema, hay que estudiarlo un poco más. Tendencialmente soy reacio a que el Parlamento tenga facultades de definición de políticas. Pero le digo la verdad que tendría que estudiarlo un poquito más. Lo que fija son garantías. Lo que es una ilusión es que cuando se fijó un delito en el Código Penal, esto ya significa tener una política criminal. La política criminal es pusiste policías, pusiste fiscales, le asignaste tiempo. Eso es política criminal. Pero hay una enorme confusión, ¿o no? Y el régimen de la acción el régimen de la acción sí no tiene que ver con el sistema de garantías. El régimen de la acción son decisiones político-criminales que pueden estar o no legisladas. Nosotros estamos en un sistema mixto que lo hemos abierto, pero son decisiones de política criminal que tienen que ver con la decisión de quién gestiona los intereses y cuál es el interés preponderante. Yo creo que habría que irse a modelos más abiertos todavía de los que tenemos. Pero eso está todo en estudio. Todo está en estudio. Bueno, ahora, dentro de este modelo siempre vamos a tener un conjunto de casos que está decidido, tenemos la decisión político-criminal de aplicarle la pena, los instrumentos violentos, ¿no? Ya está, nosotros lo sacamos, pero siempre nos va a quedar, aunque lo vayamos reduciendo históricamente, que es lo que a mí me interesa, el derecho, la teoría social, están hablando de la historia y del futuro, digamos cercano, no estamos hablando del orden natural. Me quedan esos casos. El punto está acá que tenemos que diseñar también fenómenos distintos. Tenemos que diseñar planes político-criminales distintos. La política criminal puede cumplir dos funciones. O cumple funciones sociales, es decir, cuando yo aplico la violencia sobre un delito es porque quiero producir algún efecto en el resto de la sociedad, ¿no? Esto que en la teoría penal se llama prevención general, o cumplo funciones respecto de la víctima. Ahí hay que hacer toda una renovación del lenguaje. Y a veces cumplo las dos funciones. Porque cuando yo digo, ¿qué significa cumplir funciones sociales? Significa, la teoría penal, en base a una concepción más bien metafísica, imperativista, de orden inquisitorial,
nos dice que es la adhesión a las normas, dice, se nos filtró el derecho infraccional. Lo más concreto que hacemos ahora es, yo necesito reducir los niveles de conflictividad. En lenguaje más llano, tengo que reducir o hacer algo respecto a los fenómenos criminales. ¿O no? Desde el punto de vista de los efectos sociales, si yo castigo a una persona porque me robó un auto, es porque quiero que se roben menos autos. ¿O no? Entonces, la prevención general no es un nombre extraño, es simplemente reducción o control de criminalidad. Eso se ve con los objetivos políticos criminales. Cuando lo hago respecto de la víctima, yo, ¿qué es lo que estoy tratando de hacer? Que no se expanda la violencia. Es una convención donde yo tomo la violencia del conflicto, no lo pude mandar a otro lado, y el Estado asume sobre sí la violencia y la aplica ahora bajo otras condiciones de legitimidad. O sea, no es la violencia de la autotutela, sino es la violencia estatal. Esto es el gran programa del monopolio de la violencia estatal. Entonces la relegitimo, la tomo, no dejo a la sociedad, le digo no, yo la hago, la pongo. ¿Vamos? Esos son los dos grandes funcionamientos político-criminales. Ahora, para poder hacer un plan político-criminal, yo tengo que trabajar de nuevas maneras. Si yo tengo que tener efectos, quiero producir efectos sobre algún sector de la sociedad, tengo que conocer el fenómeno criminal. Y tengo que salirme de lo que nosotros llamamos el trabajo caso a caso. Tengo que conocer el fenómeno criminal y a partir de eso tener acciones que reduzcan el fenómeno criminal. Eso se llama fijar objetivos político-criminales. Cuando yo quiero conocer los fenómenos criminales, tenemos que estudiar mucho con la criminología y con nuevas formas de análisis. Nosotros hemos hecho de la metodología del caso a caso un tipo de conteo de los fenómenos criminales. Entonces contamos imputados y víctimas y no conocemos los fenómenos. Criminal para yo poder producir efectos sobre ello. Entonces, vamos a suponer que tengo un mercado, cualquier mercado de lo que sea. Tengo proveedores, tengo distribuidores, tengo productores. Tengo productores, tengo todo este mercado, vamos a suponer que el mercado de droga, el mercado de robo de vehículos. ¿Qué significa fijar un objetivo político criminal en términos de efectos sociales, es decir, de reducción fenómeno criminal? O significa reducir el fenómeno, es decir, vamos a suponer que se roban 2.000 autos, voy a decir, en 3 años se van a robar 1.500. ¿Tuve éxito o no? Vayan a buscar este tipo de planes. Esto lo llamamos objetivos de reducción. Hay otros objetivos que son objetivos de transformación. Por ejemplo, en drogas se usa mucho. Yo tengo éxito si digo, a ver, este mercado está traficando 1.000 kilos de marihuana, 500 de paco, de crack y 200 de heroína. ¿Qué voy a hacer? Quiero sacar el paco de acá. Entonces, en 3 años tengo 1.200 de marihuana y sigo con 200 de heroína. Saqué el paco. Me aumentó la marihuana. ¿Tengo éxito o no? Estos se llaman objetivos de transformación. En todos los mercados puede ser lo mismo. Que no se roben, que se roben más autos de alta gama y no se roben autos medianos que causan más daño, por ejemplo. Me sube. Ahora, y después tengo los objetivos de terminar con el proceso, que son objetivos de relocalización. Todo esto es complejo, hay que buscarlo, hay que estudiarlo, y así tenemos que ir logrando que se pueda debatir esto con seriedad. La economía le costó mucho generar discusiones con seriedad sobre objetivos económicos. Hoy tenemos un modelo en el cual un ministro que sale y va a decir, en 3 años voy a reducir al 20% de los homicidios, lo matan al ministro. Le dicen, y el 80% van a seguir matando. Entonces los ministros inventan metafísica. Cosa que la economía lo logró, fíjense ustedes. Si mañana la tasa de desempleo bajara de, hoy que estamos, 9%, no sé cómo estamos, bajara 3 puntos, todos salimos a festejar, ¿o no? Y es una catástrofe en términos sociales, pueden ser como 1 millón de personas sin laburo. Pero todos vemos que bajó 3 puntos.
En cambio, en las discusiones político-criminales no se pueden dar esas discusiones. El otro día un colombiano decía, nosotros tenemos la ilusión mágica y estúpida de creer que un chiquito que está en la calle vendiendo droga, un soldadito, lo pasamos del Paco, de Lepela al yogur Cera en 15 días. Dice, es una estupidez esto. ¿Por qué no hacemos una estación intermedia en la marihuana? Imagínense esta discusión acá. Entonces, está bien. Me dirán, ¿somos idiotas? No, atrás de esto está lo que señalabas vos, juegos políticos, cosas, todo esto, pero no hay que permitirlo. El desarrollo de la política criminal en el futuro tiene que ir logrando este tipo de cosas. Entonces, bueno, para no... Después, todo esto, que es lo que llamamos macropolítica criminal, hacer los planes, tiene una derivación que es lo que llamamos el plan de persecución penal. El plan de persecución penal es cómo los fiscales elaboran un plan de persecución en el contexto de un plan político criminal. Porque por el sistema de garantías, cada vez que hay que aplicar violencia, hay que hacerlo a través de la justicia. Es donde vienen los fiscales. Por lo tanto, el plan de persecución penal, y esto es problemático, porque los fiscales están acostumbrados al caso a caso. Cuesta que una fiscalía conozca los casos de robo de vehículos que tiene otra fiscalía. No hay centros todavía. Se está construyendo, esto no es nada, no quiero ser catastrófico, se está avanzando, pero habría que avanzar mucho más rápidamente. Y al mismo tiempo el plan de persecución penal es el que le da los criterios de cuándo usar suspensión a prueba, de cuál usar esto, de cuál hacer esto. ¿Por quién vas al mercado? ¿Vas por este, vas por aquello, vamos por acá? ¿Qué tiene más efecto? ¿Cómo me articulo con otras medidas? Otro mundo. Otro mundo. Eso es lo que estudia una moderna teoría de la pretensión punitiva, en el cual el fiscal tiene que tener claro cómo construir el caso y cómo peticionar en términos político-criminales, con las dos funciones que tiene la política criminal. Esto influye tanto a veces en la teoría del caso como en los pedidos de pena o en los tiempos, en muchas cosas. Una moderna teoría de la pretensión punitiva va acompañada a los planes de persecución penal. ¿Qué? Bueno, ¿están cansados ya? Bueno, entonces todo esto, ¿ven? Todo esto que pueden estudiar, que tienen autores, que tienen esto, que tienen aquello, es el mundo de lo que llamamos la visión político-criminal del proceso penal. Donde estamos tratando de rescatar una nueva teoría de la acción, una nueva teoría de la pretensión punitiva, el análisis político-criminal, una visión diferente de cómo tomar el control sobre los efectos político-criminales en este contexto, que es el contexto real del funcionamiento de nuestra política criminal.